noches. Y por supuesto, este es el tema del momento, marcando lo que hoy es esta manifestación de una parte importante de la ciudadanía en todo el país. ¿Qué significa un hito? ¿Qué es un hito? Algo que marca una diferencia, que establece un cambio. Hasta aquí, desde el comienzo del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la ciudadanía que no tiene simpatía por el gobierno no había tenido ninguna manifestación clara de aquellas cosas críticas que expresa hacia el gobierno. Y es más, daba la sensación de que nada impactaba sobre el ánimo social. Ninguna de las cosas que muchos venimos criticando del gobierno, que ninguna de estas cosas impactaban sobre la sociedad. Ha habido circunstancias que han significado un cambio, que han marcado un cambio, y esto lo estamos viendo en el día de hoy. Y este es el valor que tiene esta manifestación de la ciudadanía, de parte de la ciudadanía, en un nivel que no se veía desde hace muchísimo tiempo. Solamente las manifestaciones importantes las organizaba el kirchnerismo, como consecuencia del liderazgo claro que tiene Cristina Fernández de Kirchner, y por supuesto también en las estructuras que le responden. No se veía una respuesta de la ciudadanía que no tiene un liderazgo claro. Ha sido convocada por las redes sociales y seguramente siempre hay quienes actúan con alguna intencionalidad crítica al gobierno, pero han sido acompañados por la sociedad. No hay un líder convocante. Y esto es algo que no se veía desde hace mucho tiempo en la República Argentina, que nos retrotrae a los cacerolazos del 2001. Esto a lo cual el kirchnerismo le teme, y esto que es indicio de dos cosas. Primero, de un disconformismo social enorme que no tiene liderazgo. Esto está claro. Y el segundo punto implica también el desafío para los líderes políticos que no son del kirchnerismo, para darse cuenta que hoy están subrepresentando a esta parte de la ciudadanía, que no tiene liderazgo, pero que hoy se ha manifestado. Y se ha manifestado con una actitud pacífica y diversa. Sí, además con algunas cosas a las cuales hay que prestarle muchísima atención en este momento que estamos viviendo en el país. Porque lo que refleja esta manifestación es este camino de división que se ha iniciado en la República Argentina y al cual el kirchnerismo lamentablemente ha apostado fuertemente. Y así como el kirchnerismo ha apostado fuertemente, también lamentablemente desde sectores de la oposición hay quien quiere tener una conducta en espejo de la del kirchnerismo. Y debemos ser críticos de esto también, porque la profundización de esas conductas especulares que tienen como base a la intolerancia constituyen el origen de males que la Argentina ya vivió y que, como siempre decimos, no debemos repetir. Este es el marco en el cual vamos a desarrollar nuestro programa del día de hoy, con el ex vicepresidente de la República, Julio Cobos, con la vicejefa de gobierno de la ciudad, María Eugenia Vidal, con el ex jefe de gabinete del doctor Néstor Kirchner y del primer año de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández. Hoy es un día de significación política que el gobierno lo mira con mucho nerviosismo. El gobierno debiera ver esto con serenidad y tranquilidad y debería sacar conclusiones. Debería tomar esto como un signo claro de que los abusos que aquellos que a veces están alrededor de la presidenta toleran y estimulan, tienen un límite. Y hoy esta reacción social está marcando el límite y tal vez el comienzo de una nueva realidad desde el punto de vista de los comportamientos sociales en la Argentina. Siempre decíamos, la sociedad argentina se resignará a esta actitud de avasallamiento que ha venido manifestando el kirchnerismo. Hoy ha dicho que no. Y esto es un dato importante. Y por supuesto que el futuro plantea la incógnita de
¿Qué consecuencia política traerá en un panorama político-institucional de la Argentina muy delicado? Muy delicado porque el gobierno juega todas sus chances a la reelección, que marca la necesidad de la permanencia de Cristina Fernández de Kirchner en el poder como única manera de que el kirchnerismo perdure. Con este marco vamos a estar hoy tratando esta realidad política aquí, con los invitados en el Juego Limpio. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo anda, doctor? ¿Sorprendido por esto? La verdad que con una magnitud mayor de la que uno esperaba, ¿no? Y que todos esperaban. ¿Por qué cree que pasa, digamos? ¿Y por qué, digamos, pasa ahora? Creo que son un conjunto de causas, ¿no? Por ahí se la ha subestimado a la sociedad argentina diciéndole que reacciona cuando se le toca el bolsillo. Y acá me parece que está en juego algunos otros valores que se están comenzando a perder en nuestro país. Valores institucionales, de respeto, de libertad, de decidir, de que no se le mienta, de ver la realidad. Un llamado de atención a la presidenta, debe acusar recibo de esto, pero también comparto con usted un mensaje a la dirigencia política, porque esto no lo ha convocado ningún dirigente, esto tampoco lo puede capitalizar ningún sector político, ni gremial, ni cualquier expresión, digamos, sectorial, ¿no? Acá no ha habido Moyano, no ha habido la Cámpora, ha habido la sociedad de distintos sectores sociales en la diversidad del país. Me informa que en Mendoza ha sido muy multitudinario también. Es que seguramente debe haber habido gente que votó por la presidenta. Pero estoy también seguro, aquí, estoy convencido de eso. Bueno, y esto también tiene que entender quien gobierna, que no es un cheque en blanco, que esto, al contrario, que es una gran responsabilidad. Y si bien uno llega con un porcentaje alto, como llegó la presidenta, hay que gobernar para todos, ¿no? Y con respeto. En algunas de las redes sociales, donde la cosa está muy dura, desde el gobierno decían, bueno, este es la reacción al cepo cambiario y a la restricción a los viajes al exterior. No. La sociedad, empezando, que es mínimo esto. Pero sí le molestan que uno no viaje. ¿Por qué? Si uno tiene el derecho a decidir, a hacer con sus ahorros, con su ganancia, lo que quiere. En ningún lado está previsto que tengamos que pedir una especie de visa para salir del país o hacer un trámite de peregrinación para comprar unas divisas para poder desempeñarse, digamos, en vacaciones o por trabajo o por lo que sea en un país vecino. Bueno, esto es por muchas cosas, ¿eh? Acá hay reclamos de seguridad, hay reclamos también, mire, me decían que había un cartel en Mendoza que decía basta, somos pensantes, no destituyentes. Me parece que por ahí se subestima la capacidad de pensamiento. Acá no hay monopolios, medios de comunicación, ni del oficialismo, ni independientes que, digamos, hayan convocado a esto. Se han manejado totalmente por la libre comunicación de las redes sociales, ¿no? Usted, por supuesto, más allá de lo que fue su peregrinaje por la vicepresidencia, ha podido ver desde dentro el poder. ¿Por qué se llega a esto tratándose de un poder que no tenía obstáculos, digamos, enfrente? Bueno, es una concepción, la verdad, que uno trata de buscar razones y no la entiende. De gobernar creyendo que todo es conflicto, que hay que tener un adversario, que hay que inventar los problemas para después de alguna manera o solucionarlo, o por lo menos que la gente se vaya acostumbrando a esto, no lo entiendo. Cuando hay un montón de temas por resolver, ¿no? Y posibilidades para resolverlo, porque muchas veces decíamos, a ver, teníamos los recursos para educación como nunca se ha invertido, pero no hemos resuelto la calidad educativa, por ejemplo. Con medidas seguramente la inflación lo hubiéramos controlado. No tendríamos este barajuste de tipo de dólares, que ya lo hemos vivido, no hemos aprendido de los errores del pasado. O sea, la verdad que es inexplicable. De lo que usted vivió, y hubo un tiempo que más o menos tuvo acceso al poder, hasta que después fue lo de la 125, convivió... No fue mucho. No fue mucho, pero más o menos pudo ver personajes que hoy están Moreno y demás. ¿Usted pudo encontrar una explicación de por qué hoy tienen el peso que tienen? Porque este peso
se traduce después en la metodología cómo se ejerce el poder? Mire, yo recuerdo, con Moreno tuve algunas reuniones por el tema del INDEC. Usted sabe que yo hasta el último momento, y más allá había sido electo vicepresidente, y mantuve hasta el último día de mi gobierno en Mendoza los números que daban el doble del INDEC, ¿no? Y tuve una conversación con él por este tema y por el tema de hidrocarburos, porque yo era presidente de la OFEPI en ese momento. Ahora, bueno, él tiene una concepción totalmente distinta a la que puede tener uno, ¿no? Él cree que, bueno, todo vale con tal de justificar si esto sirve para la causa o para el país. Él me decía, por ejemplo, mira, el tema del INDEC en Estados Unidos depende del Ministerio de Defensa y es una cuestión de Estado. Yo digo, mira, es una cuestión de Estado, sí, pero debe servir para evaluar las acciones políticas que uno está tomando, a ver si las corrige, las mejora o las anula. Bueno, son concepciones de la política totalmente distintas a las que puede tener uno, ¿no? Ingeniero Cobos, en el plan del gobierno está la reelección de la presidenta y está esta idea de llevarnos a una reforma constitucional bolivariana venezolana. ¿Fue lo que usted conoció cuando llegó al poder de la mano de los Kirchner? No, mire, yo le voy a contar una cosa que por ahí creo que lo comenté una vez nada más. Nosotros en Mendoza no tenemos reelección. Es la única provincia que está quedando sin reelección junto con Santa Fe. Yo envié una propuesta de reforma sin la reelección del gobernador, para que avanzáramos. Es más, era limitando la reelección de los intendentes, cosa que en Mendoza es indefinida la elección de los intendentes y tiene un solo periodo el gobernador, es más, ningún pariente te puede suceder. Cuando surgió el tema de Misiones, yo que tenía diálogo... De Maurice Clos con la reforma de la reelección indefinida. Yo le hice ver al expresidente que no estaba de acuerdo con este tema y él me decía, no, que vamos a ganar, que el plebiscito... Que... Bueno, al día siguiente, cuando perdió, y él se involucró, me acuerdo que fue hasta más allá, entregada, bueno, todo de campaña, yo le decía, también tenía llegada o cierta relación con Massa, le hacía ver que esto no iba a ir bien. Él me convocó al otro día en la Casa Rosada y me dijo, tenías razón, me equivoqué, y dio marcha atrás, porque estaba ahí tratándose el tema de la reelección de Solá en la provincia de y Buenos de Aires. Fellner en Jujuy. Sí. Entonces, bueno, era un hombre que por ahí sabía volver para atrás, ¿no es cierto? Así que no sé por qué ahora este cambio. Lo mismo me imagino que habrá peleado, no sé, en su momento, bueno, yo estaba un poco distanciado a lo mejor cuando fue el tema de Menem, ¿no? De la reelección. Pero mire, doctor, a ver, el sistema democrático se fortalece con la continuidad del sistema, no con la continuidad de las personas. Y la alternancia pasa a ser tan importante como la división de poderes. Es bueno, genera renovación, evita enquistamientos, bueno, que no es bueno para la democracia. Ahora, acá hay una realidad. Usted marcaba que, por supuesto, esto no debe ser interpretado lo que está sucediendo en estos momentos para sacar ventaja política. Ahora, si la oposición no se une, la reelección y la reforma no se frena. ¿Son conscientes de esto? Bueno, en esto somos conscientes, pero para mí no solo hay que unirse, digamos, para ir en contra de algo. Hay que defender la Constitución y creo que, bueno, desde mi partido se ha invitado a la dirigencia política a firmar un documento. Creo que esta tarde se reunía con la CTA también en búsqueda de esto. Pero me parece que esto es condición necesaria, pero no suficiente. Y bueno, y estará en que cada uno de los partidos políticos, por eso yo digo un mensaje, empecemos a tomar los temas de agenda y no nos dejemos llevar por los temas que por ahí puede instalar el gobierno, que algunos pueden ser buenos, pero otros no, que lo único que producen es desviarnos del esfuerzo y la atención de la dirigencia política. Y la sociedad no se desvía. Correcto. Quiero decirle que también hubo cánticos de que se vayan todos, involucrando a todos, oficialistas y opositores, ¿no? Bueno, yo creo que en general el mensaje de la sociedad es un mensaje de paz, de vivir en tranquilidad. Argentina siempre ha vivido así, con esfuerzo, con sacrificio, con movilidad social. Me parece que la movilización en ese sentido ha sido ejemplar. No ha habido agravio, no ha habido insulto. A lo mejor por ahí algún no ha escuchado, algún desaforado, como suele ocurrir. Pero la verdad que se ha expresado. Ahora, acá hay un desafío muy claro, ingeniero Cobos, muy real, ya matemático. Porque el kirchnerismo ha tenido la virtud de juntar diferentes. Están Menem,
Si la oposición no logra algún tipo de unión, como se vio en la última elección, en ese desastre de la oposición, se pierde poder. Y eso hace que mucha gente diga, ¿por qué voy a votar esto que no tiene sentido? ¿Cuán conscientes son? Bueno, porque eso significa un esfuerzo enorme. Somos conscientes, a ver. No parece, pero creo, uno a veces parece que escucha a la oposición está en cualquier cosa. Mire, lo fundamental es tratar de acordar algunos temas que sean importantes, que trasciendan una gestión de gobierno y de ahí lograr el mayor consenso necesario. Después sí puede haber afinidad electoral, como creo que debió haber, y yo siempre lo he dicho, entre el socialismo, el radicalismo, todo ese espacio socialdemócrata, que a último momento no se pudo hilvanar y articular. Yo creo que ese puede ser un sector importante. El otro sector va a ser el kirchnerismo y el otro sector va a ser el peronismo. Por lo menos en ese grupo estará el PRO, que tendrá que ver, que es un partido nuevo, con gente nueva, a ver si es un grupo más o logra de alguna manera coordinar o enlazar con alguno de los otros sectores. ¿Usted me puede decir cuál es la psicología que efectivamente existe en muchos dirigentes? En las cuales yo se lo digo, que efectivamente dan este discurso, la gente dice otra vez, ya lo escuché, y después cuando empiezan a hablar dice, no, porque fulanito tiene mal aliento y yo con eso no me junto y más. ¿Usted me puede explicar eso? Bueno, sí, la verdad que son cosas inexplicables, porque hay que poner más allá el tema de las personas, hay que ver si se puede resolver. Y ahora tenemos una ventaja, tenemos un sistema de primaria, doctor, que es como una primera vuelta. Entonces, si hay dentro del peronismo tradicional, por llamarlo, el kirchnerismo, aparecen 2 o 3 candidatos. Bienvenido, que lo diriman ahí. Y lo mismo digo en el espacio socialdemócrata, que se dirima ahí y que le den la oportunidad a la ciudadanía de poder elegir un espacio mucho mayor. Ahora, el gobierno, y que no sienta que el voto es un voto en vano, digamos. El gobierno viene teniendo un éxito fenomenal en dividir a la oposición. Y porque trata temas que los divide, que por ahí son principistas, el radicalismo es muy principista, siempre... Por eso yo me acuerdo cuando estuvimos en Tucumán, insistí mucho en tomar una postura ya con el tema de reelección, porque por ahí nos van a meter en un sistema parlamentario diciendo que era el anhelo que perseguía el doctor Alfonsín, y muchos a lo mejor radicales van a decir, no, está bien este sistema. Cuando en realidad lo que hay que hacer es respetar la Constitución y cumplirla, ¿no? Que hoy no se cumple. Ahora, ¿a usted le sorprende este impulso reeleccionista de la presidenta? Mire, no me sorprende porque no han sido capaces de generar un dirigente con posibilidades que sea una alternativa, que se constituya una alternativa. Todo lo contrario, aquellos que por ahí quieren sobresalir un poco, el caso de Scioli, un hombre que ha estado siempre en el proyecto, que se le ha tenido que bancar todas las cosas que le han dicho, cada vez que asume un poquito, bueno, ya saben lo que pasa. El gobernador de Santa Cruz, que es un gobernador, digamos, del riñón prácticamente del gobierno nacional, bueno, no le permiten a nadie que surja, entonces eso hace pensar, porque si no, a ver, si yo estoy en el gobierno y quiero de alguna manera bendecir a mi sucesor, lo empiezo a apuntalar de alguna manera, sea un ministro, sea un gobernador, pero no, cada uno que se asuma un poquitito, bueno, ahí lo castigan, ¿no? Usted pagó alto el precio de haberse quedado en la vicepresidencia después de la 125, tuvo su momento de pico y después electoralmente lo destrozaron. Hoy ha resurgido. En las encuestas en Mendoza lo ponen a usted muy bien. ¿Por qué cree que pasa eso? Bueno, porque yo no sé si... Yo me la banqué, resistí, pero era se lo dije a usted en una de las primeras entrevistas que en esta misma silla estaba sentado. Yo digo, mi obligación es cumplir con mi mandato. Y yo ofrecí de nuevo a la Presidente, bueno, recomponer el diálogo, lo que era la concertación. Bueno, me dijo que no, bueno, pero estuve hasta mi último momento, pero pudiendo expresarme, mis pensamientos. Esa, digamos, fue, aunque sea lo mínimo que pude hacer, más allá de algunas decisiones que tuve que tomar en el Senado importantes. Pero bueno, yo creo que era mi obligación y por eso, de alguna manera, la sociedad a lo mejor lo pone en valor. El radicalismo también lo destrozó a usted. ¿Por qué? Bueno, el radicalismo a lo mejor tomó un camino, digamos, primero que íbamos a confluir en la participación de unas primarias, después tomó un atajo, tomó la decisión. Yo dije, si estas son las reglas del juego, no voy a participar y cumplí. Habrá que preguntarle a la dirigencia de ese momento por qué tomó esta decisión. Y hoy está distinto porque hoy el radicalismo, que desde el punto de vista de la estructura partidaria es el otro que sigue el peronismo, pero está hoy a años luz, es una liga de intendentes. Es un solo gobernador nada más. ¿Usted cree que esto tiene retorno?
Yo creo que sí, mire. Sobre todo cuando se ponen en juego estos valores que se pierden, la gente se acuerda del radicalismo. Siempre el radicalismo le exige más que el peronismo. Si hay un hecho de corrupción, y sí, no se lo perdona nunca, distintos del otro partido. Pero cuando comienzan a verse esta pérdida de valores, libertades, lo vuelve a poner en valor. Nos va a costar mucho, pero bueno, lo vamos a intentar. Ahora, dos preguntas finales frente a este avance del kirchnerismo. ¿Cuál intuye usted que será la reacción del gobierno mañana frente a esto? Mire, dos cosas puede ser, o ignorar como que aquí no ha pasado nada, o no creo que diga, bueno, tomo nota, verdaderamente vamos a revertir el rumbo. Creo que me inclino por lo primero, ¿no? ¿Usted es realmente consciente de que finalmente en el gobierno van por todo y por todas? Bueno, lo han dicho ellos, y no me cabe la menor duda. Una última. Cuando la presidenta dijo lo del miedo, me tienen que tener miedo a mí, ¿usted qué pensó? ¿Le sorprendió, no le sorprendió? ¿Era algo nuevo o era algo que vivió? Me parece que se equivocó, por más que lo haya dicho en un contexto, como se dice, esas cosas. Pero como es alguien que no realiza autocrítica, lo mejor que hubiera pasado hubiera dicho, perdóneme, me equivoqué. ¿Le tienen miedo a los funcionarios? Yo no le tengo miedo. Pero usted, los que vivió allí en el gobierno, ¿le tienen miedo a la presidenta? Bueno, algunos sí, algunos sí. Ingeniero Cobos, muchas gracias. Muy bien, va a estar también el doctor Alberto Fernández, un testimonio que nos interesa muchísimo hoy, en este día en donde por supuesto la gente se sigue manifestando, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, también en distintos puntos del país. La habíamos convocado a María Eugenia Vidal, le confieso, para hablar del tema del banco hipotecario, pero la realidad ha cambiado, pero el Banco Ciudad, perdón. Confundí porque el Banco Ciudad daba créditos hipotecarios precisamente que no va a dar más ahora, no sé qué pasará. Pero obviamente la realidad política también nos exige pedirle una opinión sobre esto. Quiero decirle que hemos invitado a funcionarios del gobierno, como siempre, hemos invitado a un amplio espectro de funcionarios al gobierno, así que si no están acá es porque no han respondido. ¿Cómo le va, vicejefa de gobierno? Buenas noches. ¿Sorprendida por esto? La verdad que creo que esto ha tenido un impacto mucho mayor al esperado, ¿no? Se escuchaba en los últimos días que la convocatoria era cada vez más fuerte, que iba a venir mucha gente, pero uno no sabía cuánta. Y yo vengo de mi oficina y la verdad que la Plaza de Mayo rebalsaba y había muchísima gente, pero cantando el himno, manifestándose en paz, con tranquilidad, pidiendo por la inseguridad, pidiendo por no a la reforma constitucional, defendiendo valores, y la verdad que creo que hoy la gente nos dio un ejemplo, ¿no? Y es una noche para reflexionar, para que todos reflexionemos. ¿Son conscientes que hay un mensaje también, como le decía el ingeniero Cobos, para la oposición que está en deuda con aquella parte de la ciudadanía que no, digamos, que no coincide con el kirchnerismo? Absolutamente. Yo creo que es un mensaje para todos, en particular sobre algunas cuestiones creo que es un mensaje para la presidenta. Pero también nosotros desde la oposición tenemos una responsabilidad que es la de lograr acuerdos, en principio sobre estos valores que son básicos, el valor de la vida, de que la gente pueda volver tranquila todas las noches a su casa cuando vuelve de trabajar sin pensar que pueden matarla, el valor de la libertad y no sentirse avasallada y no sentir que para tomar cada decisión tiene que pedir permiso al Estado. Hoy también fue una expresión del no miedo, ¿no? Se escuchaba en la plaza, no tenemos miedo. Entonces creo que hay un mensaje y nosotros también tenemos que hacernos cargo de ese mensaje, de defender ese mensaje, pero por otro lado también creo que los dirigentes de la oposición tenemos que tener responsabilidad. La presidenta fue elegida hasta diciembre de 2015 y nosotros desde nuestro lugar tenemos que contribuir a su gobernabilidad con prudencia, marcando las diferencias, aquellas cosas donde no estamos de acuerdo, pero también acompañando un proceso democrático donde la gente eligió y eligió a la presidenta por estos años, ¿no? Bien, en esto, y es importante lo que usted dice, porque, por ejemplo, en cuanto a uno de los grandes hechos que generó frustración en la oposición, y esto se lo he dicho al ingeniero Macri y también a de Narváez y a Sola, fue aquel episodio del 2009 con ese triunfo resonante del PRO en la provincia de Buenos Aires y después en el resto del país, que a los 2 días los tuvo a todos peleados porque todos querían ser presidentes, digamos. Eso es una decepción muy fuerte que genera un escepticismo y una orfandad en la sociedad muy fuerte. Bueno, nosotros aprendimos, creo que aprendimos de lo que pasó y de hecho estamos haciendo un proceso de construcción del PRO, que es un partido joven, porque pensamos que es un partido que tiene 10 años de vida, pero bueno, aún así empieza a crecer en la ciudad ya consolidado, en la provincia de Santa Fe con un fuerte crecimiento y vamos de a poco avanzando, aprendiendo de los errores que hemos cometido,
pero también, digamos, apostando a que haya un acercamiento entre todos los actores de la oposición, porque hoy lo que se pone en juego ya no es la posición individual de cada uno o las diferencias ideológicas que podemos tener en ciertos temas. Cuando se habla de una reelección o reelección indefinida y reforma constitucional, cuando vemos un gobierno aislado que no habla de inflación, que no habla de inseguridad, que no, yo creo que parte de lo que pasa en la plaza expresa cierto agobio y desprotección, ¿no? De sentirse gobernados por alguien que no escucha. Entonces, ojalá lo que esta noche sucedió sirva para que vuelva la escucha, para que vuelva la humildad, para que haya alguna señal de cambio, ¿no? Y de que alguien registró todo esto que pasó. Cada uno tendrá que hacer su reflexión, nosotros incluidos, y espero que la presidenta también la haga. No, por supuesto. Seguramente entre la gente que protestó hay personas que votaron a Cristina Fernández. Seguro que sí, seguro que sí. También y votaron por muchos que hoy están insatisfechos. Ahora, ¿cómo se construye oposición en un país en donde... porque el kirchnerismo construye poder desde el poder, está claro, y tiene un liderazgo y saben a dónde van. Uno podrá criticarlos o no y saben a dónde van. La oposición no tiene la más mínima idea. Lamentable. Hay opositores, no hay oposición. Usted ve, digamos, y todo esto todos reconocen el diagnóstico cuando uno le da, pero después no se hace nada, digamos. ¿Qué hace falta para que ese cambio se dé? Yo creo que lo que está pasando es un punto de inflexión, ¿no? Lo que se pone en juego y bueno, lo que ha pasado también esta noche y lo que viene pasando, digamos, en términos de que ha habido algunos, más que acercamientos, hay algunas expresiones, bueno, digamos, las expresiones de Hermes Wiener, que hace un año nadie hubiera pensado que hubiera dicho, bueno, no hay un límite, no hay alguien que signifique un límite en relación a Mauricio. Empiezan a pasar cosas donde nos ponemos de acuerdo. También es cierto, y es importante no mentirle a la gente, no somos iguales, somos distintos, pensamos distinto. De hecho, en la última votación del Congreso más relevante, que fue la votación de la expropiación de Chicone, algunos partidos de la oposición votaron a favor, nosotros votamos en contra. Entonces, en algunas situaciones no pensamos igual. Ahora, creo que está claro que todos tenemos una postura común frente a la reforma constitucional y frente sobre todo al aislamiento y a la distancia de la realidad de todos los días de cada uno de los ciudadanos. Ahora, está bien y probablemente para ese freno sirva y haya posibilidad de unión. Hay después un desafío de gestión que la sociedad tiene. Y hoy la impresión que el único partido que tiene capacidad de gestión, de poder, dador de poder, es el peronismo. Yo no creo que sea así. A nivel nacional, por supuesto. No, yo creo que en todo el país ha habido muestras de que no es así. Bueno, sin ir más lejos, más allá de que nosotros somos oposición ahí, en la provincia de Santa Fe, el socialismo viene gobernando desde hace muchos años. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires ya estamos en el segundo mandato. De a poco también la oposición ha expresado y se ha expresado como que puede gobernar. Creo que también... y eso no quiere decir que en un futuro, y el PRO de hecho lo hizo en la ciudad, haya dirigentes peronistas que puedan ser parte del PRO, como de hecho hay dirigentes radicales que se acercaron y que se están acercando. El proceso de construcción es un proceso amplio donde yo creo que tienen que estar incluidos dirigentes peronistas que coincidan con nuestra manera de ver la realidad, dirigentes radicales y gente como yo que se acerca a la política sin militancia previa, pero que encuentra en el PRO un lugar desde donde comunicarse con la gente y hacer cosas por los demás. Yo soy muy crítico, usted sabe, de la gestión del PRO también, ¿no? Y de Macri le he criticado cosas por no hacerse cargo, que es un punto que también le pesa a la sociedad, digamos. Me voy por aquellos que lo votan al PRO, están con Macri, pero aquel independiente dice, ¿por dónde pasa el camino de esto si veo en los dirigentes de la oposición a veces defectos en cuanto a gestión y falta de gestión que también son atribuibles al gobierno? Este es un punto que la sociedad ve también. Yo creo que cuando uno gobierna comete aciertos y errores, porque bueno, los dirigentes políticos somos seres humanos y también nos equivocamos, y también es importante este ejercicio permanente, que creo que es lo que demanda la gente, de humildad, de hacerse cargo de que uno se equivoca y que tiene que corregir, y hay cosas que a veces no ve. Pero también es cierto que creo que en la ciudad esto de que Macri no se hace cargo realmente ha demostrado en muchas situaciones que sí lo hace. Para empezar, solo pensando en una obra, la obra más importante que se hizo en estos años, que es la obra del Maldonado, es una obra que se llevó adelante durante el gobierno de Mauricio, más allá de que había fuertes restricciones al endeudamiento externo, y era una obra importante y se llevó adelante y se pudo conseguir. Lo mismo la Policía Metropolitana, más allá de que tiene que crecer y que le faltan muchos años. Cuando la presidenta dijo no vamos a traspasar la federal, no se quedó sin hacer nada diciendo, bueno, el problema de la seguridad es de la presidenta y no mío. Asumió el desafío de la metropolitana y podría decir muchas más cosas, pero hay un equipo de trabajo que todos los días se levanta, toma decisiones, hace cosas, nos equivocamos, muchas veces tenemos aciertos y damos la cara y decimos la verdad, y también aceptamos que el rol del periodismo
no es complacernos, es criticarnos, es ponernos incómodos, es marcarnos lo que está mal. Pero bueno, también el cambio, y ese también es un mensaje, no es solo de la política, es de todos. Creo que lo más importante de esta noche es que la gente también se dio cuenta que puede hacer su parte. La gente en la calle, los empresarios no sometiéndose, los periodistas defendiendo el periodismo independiente, nosotros haciendo nuestra autocrítica como opositores. Es todo esto que está pasando hoy se cambia entre todos. Perfecto. Muy bien. Ya que está, una última pregunta, y ya vengo con Alberto Fernández por el Banco Ciudad, porque esto genera mucha angustia, sobre todo por la gente que trabaja, al margen de los créditos y demás, que ya lo vamos a estar hablando. Pero el tema de la gente que trabaja, ¿va a mantener su puesto de trabajo? En principio, por supuesto, el banco va a hacer todos los esfuerzos para no tener que hacer ninguna reducción de personal. El presidente del banco se ha venido comprometiendo con eso. Por supuesto que esto afecta, digo, no queremos mentirle a la gente. Al tener menos depósitos y al tener menos fondos, el banco se ve afectado y ahí seguramente se va a afectar la cartera de créditos en escala y en tasa, ¿no? Porque estos fondos eran fondos de largo plazo que permitían prestar a tasas muy bajas, que no sabemos si las vamos a poder seguir sosteniendo. Pero bueno, tenemos esperanza en que la justicia va a tomar nota de que esta ley ha sido injusta y va a impedir que se ponga en práctica. María Eugenia Vidal, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy bien, ya volvemos en un minuto. ¿Necesita su compañía renovar las maquinarias? Llame a Adrián Mercado, 4343-9893. Conocimiento, confiabilidad y máximo equilibrio. Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer, salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad, por eso es pública, gratuita y para vos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Carrefour Argentina, 30 años comprometidos con vos.